¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos reunimos una vez más para una segunda sesión del tema de desarrollo organizacional que tiene que ver con gestión del cambio. Y en este caso el sistema Rennes-Likert, del cual hablaremos el día de hoy. Dirigiéndome al grupo específicamente de la asignatura, le puedo comentar que, como ya vimos la vez anterior, que pues el LEO es un proceso de gestión de cambio, ¿sí? Existe en las organizaciones con el objeto de desarrollarlas, hacerlas más competitivas y generarles mayor rentabilidad. Esa es la realidad, para eso existe el LEO y bueno, se basa en estudios del comportamiento social, comportamiento humano y varias teorías, varios autores que intervienen en ella con el afán de buscar herramientas y estrategias que nos permitan de alguna forma generar el cambio en la organización. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Likert, que es parte de lo que ustedes ya deben de haber visto en la presentación correspondiente, y Blake Moulton. Los señores Blake Moulton, los esposos Blake Moulton, hicieron una, como ustedes ya vieron, una matriz de rejilla sobre los diferentes niveles o comportamientos directivos que se tienen en una organización. El señor Likert también estudia o aborda el mismo tema con otra visión más centrada en la función del liderazgo y lo va retomando. Así que, sin más, quiero que pasemos a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco más del ambiente organizacional, pero efectivamente hablaremos de Likert. Voy a quitar déjenme retirar, por favor. Listo, para que podamos ver. Y también, perdón, es que estos títulos ya los tengo yo pregrabados. Por eso de repente salen o de repente se quitan. Listo, ahí estamos ya. Bueno, vamos a hablar un poco de Rennes Likert y cuál fue el trabajo que él hizo y por qué es tan importante su estudio. Likert lo que le aporta a la administración en general. Entendamos a la administración como el aprovechamiento racional de los recursos de una organización para el logro de objetivos comunes, ¿sí? Entonces, administración es aprovechamiento racional de los recursos, para la optimización de los recursos para el logro de objetivos comunes. ¿Comunes entre quién y quién? Pues entre la organización como estructura administrativa y su personal. Entonces, eso es lo que se busca, y que sean congruentes sus objetivos con los que demande el mercado o la población. En ese sentido, Likert ofrece o aporta a la administración una manera también de medir este tipo de fenómeno en donde podamos aprovechar más el recurso humano, en este caso, ¿verdad? Y con él medir el ambiente organizacional que está determinado funcionalmente por el estilo de liderazgo. Aquí lo maneja así. Bueno, de entrada, antes de avanzar, les voy a decir que el liderazgo es una capacidad de dirección. Ajá. El liderazgo, pues sí, puede nacer personas con carisma y con iniciativa de líder, gente que le guste reunir los grupos, que trabaje, que asuma las responsabilidades más allá de los demás, pero en realidad un líder dentro de la organización es alguien que lo puede generar desde el punto de vista funcional, es decir, el puesto le otorga cierta autoridad y cierto liderazgo. Aquí el problema es saber si la persona quiere ser líder o quiere ser jefe. Ese ya es otro tema que después vamos a platicar. En este caso, el líder puede nacer, pero se puede formar. Eso es importante, y ustedes están, los que siguen este programa, esta sesión, pues entenderán que se tienen que formar como líderes, y el líder lo tienen que vivir aquí y ahora. Un líder está basado en conocimiento y en determinación. Un líder tiene visión y un líder tiene seguidores, aunque lo que más busca el líder es compartir el liderazgo y hacer que todos lo asuman de una forma u otra.
un líder clásico donde es un gran gurú y los demás lo siguen, pues sí, es un gran líder, pero ya no se maneja así. Hoy en día el liderazgo tiene que ser mucho más interdisciplinario y menos protagonista. El liderazgo debe estar dado en el grupo y todos debemos de tener la capacidad perfecta y desarrollada de poder asumir ese rol de liderazgo cuando se nos presente dentro de las funciones o actividades que desempeñemos. Entonces, este liderazgo, repito, es una capacidad directiva y así lo tenemos que comprender. Un director tiene que aprender a ser líder. Por eso hay tantos cursos de liderazgo a nivel de dirección y nunca se desgastan y siempre serán bien recibidos porque siempre hay algo nuevo que descubrir dentro de las fases de un líder, pero también de redescubrirnos nosotros como personas asumiendo ese rol de liderazgo. Entonces, esta es una de las primeras aportaciones de Likert que hace sobre el estudio, pero algo muy importante. En su modelo, Likert propone que para estudiar la conducta del líder en los años 60 y 70, fíjense de más o menos de qué época viene el tema, basado en lo que denominó sistema de administración, ¿no? Aquí él le llama a este tema, sistema de administración, para hablar de los diferentes tipos de líderes que existen dentro de las organizaciones. Estamos hablando de los años 60 y 70, ¿sabes? 50 años. Entonces, el señor Likert habla ya de esto, y él realizó una serie de investigaciones, como pueden ver aquí en el slide, por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan, y dichos estudios pues realizaron con empleados de una oficina de una empresa de aseguradora. Pero vean lo importante del estudio. Se observó que había diferentes estilos de liderazgo asociado a diferentes niveles de productividad. Y aquí es donde quiero hacer un primer paréntesis, aquí es donde yo quiero hacer un primer paréntesis, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tratar el tema? Porque se trata de la productividad. Las organizaciones tienen que ser más productivas ante las megatendencias tecnológicas y económicas, los cambios de composición social, fenómenos históricamente nuevos como el que estamos viviendo, ¿no? En la época reciente del problema del coronavirus, y todo el tipo de presiones económicas, la guerra de precios, el tipo de cambio a nivel internacional, el flujo del comercio internacional, el poder de China como país maquilador mundial, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes fuerzas con las que tenemos que converger para poder salir adelante. Entonces es un compromiso tanto de gobiernos como de empresas ser más productivas y generar más valor agregado. En el sector público sería valor público, sería mejorar la calidad y satisfacción de vida de los ciudadanos, que pueden ser ciudadanos, ¿verdad?, como receptores de servicios, ciudadanos como emisores de impuestos o gente que son parte de los ingresos y tributos hacia el gobierno, o un mercado electoral, porque también la población es vista como un mercado electoral. El perfil del ciudadano tiene 3 diferentes roles, ¿verdad? Pues obviamente como receptor de servicio que demanda, ¿verdad?, en el gobierno la satisfacción de servicios que le mejoren la calidad de vida. Obviamente también lo ven como un instrumento de ingreso tributario al mismo gobierno, y por supuesto también es un mercado electoral. Pero ese es otro tema. Hablando acá de la industria privada, entonces el mercado exige mejores condiciones de productos en una economía imperfecta como la que nosotros manejamos. Hay 2 economías, la perfecta y la imperfecta. Una economía perfecta es una economía donde existe la misma calidad, los mismos productos, no hay empacho entre escoger un proveedor A o un proveedor B, porque ambos te van a ofrecer lo mismo. En una economía imperfecta tenemos diversidad de productos, de calidad, de componentes que van orientados a las diferentes necesidades, o ya sea económicas, sociales, psicográficas, que el mismo mercado demanda. El mercado es el conjunto de compradores reales o potenciales de un producto, y como tal los tenemos que entender. Se rompe el esquema geográfico porque también existe toda la venta por internet, o todo lo que es el e-commerce, y obviamente el mercado puede estar en cualquier lugar del mundo. Entonces las empresas se tienen que preparar en mejorar su comunicación hacia el interior y hacia afuera de la organización. Tienen que buscar mejores técnicas y procesos de cooperación, mayores
mayor involucramiento con la opinión pública, con los asociados, proveedores, en fin, tenemos que unificar muchos criterios, modernizar a la empresa y también buscar liderarla a través de nuevos productos, servicios, determinar qué sistema económico vamos a utilizar, las políticas de venta, el sistema de producción, en fin, o sea, es todo un reto para una organización estar al día y al corriente. Y eso es el problema, que cómo le hacemos para ser más productivos. Pues yo puedo contratar equipamiento nuevo, puedo conseguir maquinaria nueva, que sea más tecnológicamente más ágil, más versátil, que me permita optimizar los ritmos de producción o la gestión del servicio, muy bien, pero me falta, por otro lado, desarrollar al personal. A ese elemento, recurso que es el único que se puede perfeccionar a sí mismo y mejorar su desempeño. Una máquina me va a dar el desempeño al que está programada, pero una persona nos puede llevar más allá. Las personas pueden tomar decisiones, las máquinas tienen decisiones ya automatizadas, ¿no? El hombre tiene criterio y entonces el ser humano no es tan sustituible en este esquema. Por lo tanto, una organización tiene forzosamente que desarrollarse para que el personal y todo su talento humano también se desarrolle y podamos ser más productivos. Esa es la realidad de la existencia. Se busca en la ciencia del comportamiento, a través de las ciencias psicológicas, administrativas, sociales, buscar nuevas formas de entender a la administración como una ciencia y comprender que a partir de este tipo de estudios psicoadministrativos logramos hacer que la gente se levante y sea mucho más productiva. Pero para esto tenemos entonces que analizar el comportamiento de las personas en el trabajo y ver cómo se manifiestan. Regresando al slide, entonces hablamos de diferentes estilos de liderazgo asociados con diversos niveles de productividad. Entonces lo que Likert establece, al igual que Blake Monton, es que pues prácticamente la productividad está asociada con el tipo de liderazgo que ejerce la gerencia o la dirección. O ¿sí? El estilo normativo o cooperativista, participativo, etcétera, la forma en que se maneja la organización en cuanto a comunicación, autoridad, poder, toma de decisiones, etcétera. Entonces, el Likert, basado en este tema, nos dice que, bueno, pues los departamentos en los que había más alta productividad eran dirigidos con estilos diferentes, aquellos cuyo índice era menor, que hablaba de, bueno, que curiosamente los departamentos con mayor productividad eran aquellos precisamente donde había un estilo dirigido, aquí lo adelanto yo un poco, con un corte más orientado a la preocupación del personal. Aquí hablamos de las características básicas en los departamentos de productividad que son más elevados, ¿no? Y aquí hablan de que los supervisores, o sea, pues prácticamente los jefes de área, delegaban más autoridad. Esto de delegar autoridad siempre es importante. Así que si necesitamos que la gente pueda mejorar y dar valor agregado a lo que hace, requerimos que anteponga su experiencia, su conocimiento, la obtención de nuevos recursos técnicos, metodológicos, herramientas. Por eso se favorece la capacitación interna, por eso se favorece que la gente estudie formal, informalmente, estudios de posgrado, de superiores. ¿Por qué? Porque eso actualiza y sobre todo ayuda a cambiar un poco el chip que tenemos mentalmente sobre el deber ser como ejecutivos o empleados de una organización. Este tipo de herramientas son valiosas para ese fin. Lo que es importante es entender que si yo necesito que las personas cumplan con el trabajo adecuadamente y vayan más allá, requiero darles el nivel de instrucción suficiente y no caer al principio de Peter, en donde le voy a exigir a la gente, le voy a exigir competencias que no me ha desarrollado, o le voy a exigir retos laborales que no puede darme porque no tiene la capacidad técnica adquirida, o porque no tiene las condiciones laborales suficientes desde el marco legal, desde el ámbito tecnológico, desde el trabajo en equipo, de tantas circunstancias que pueden hacer que las personas no den el resultado adecuado. Entonces, aquí lo muy importante es facultar a la gente. Si bien Likert habla de delegar, yo hablaría del empowerment, que es un tema que después van a escuchar, que es el poder de decidir y actuar. Si nosotros no le damos
poder de decisión y de actuación a un empleado, estamos limitados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con ese empleado o esa empleada. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendremos que capacitar y facultar a la gente. Las empresas capacitan y capacitan y capacitan y después nos damos cuenta de que no hubo una superación por parte de la gente. Pareciera que no hubieran pasado por la capacitación. ¿Qué sucede? Cuando alguien entra a escenarios de capacitación y no se supera, no crece como persona, pues hay dos motivos: o no le interesa capacitarse o de plano no puede con ese tipo de responsabilidad. Si no se puede con esa responsabilidad, la recomendación es cámbialo a un área donde sí se puede desempeñar adecuadamente, un área afín a sus características humanas. Pero si la persona ha probado que sí está dentro del área que le corresponde, se ha capacitado y no levanta, entonces simplemente no quiere. Y cuando alguien ya no quiere, pues simplemente está renunciando a competir, a participar, a asumir responsabilidades, y pues prácticamente es alguien con el que no se cuenta dentro de la organización. Entonces, para delegar a la gente, ¿verdad? Para poderle dar a la gente instruir a la gente de que pueda tener libertad de actuación, ¿no? Tenemos que empoderarla, tenemos que usar el empowerment, y el empowerment, repito, es el poder de decidir y de actuar. Deben de conocer bien el proceso, deben de conocer bien los criterios, el marco legal, la cultura de la empresa, las condiciones situacionales del contexto de su trabajo, en fin, todo lo que sea necesario para que pueda orientarse y conducirse bien. Imagínense un vendedor que está frente a una empresa importante con el de compras, le están diciendo que en este momento si le da un 3% de descuento le hace o le adjudica el pedido, y que el vendedor tenga que decirle: me permite, déjeme hablar un momento, déjeme hablar con el gerente para ver si me autoriza. Pues entonces se debilita, tal vez la empresa no lo ve con buenos ánimos, a diferencia de un vendedor que le diga: sí, yo asumo la responsabilidad y yo le doy ese respaldo. Bueno, lo va a dar porque está dentro de los criterios que se han hablado y se han anticipado en la organización. Eso es empowerment, eso es facultarlo, eso es darle empoderamiento para que pueda tener una buena dirección dentro de la organización y genere resultados. A eso se refiere. Cuando se hace la delegación, se delega la autoridad. El puesto funcional superior tiene autoridad y responsabilidad. Dentro de su autoridad y su ámbito de acción, cuando uno delega a alguien una actividad, le está delegando la autoridad, pero también se comparte la responsabilidad. Yo no le puedo pedir a alguien que haga algo en mi nombre dentro de las actividades de una organización y no le pueda dar autoridad. La debe tener, pero eso no significa que yo me hago a un lado de la responsabilidad. Imposible. Aunque uno de los subordinados lo haga por autorización o delegación de mi parte, yo sigo siendo el responsable de lo que él haga, porque yo soy el responsable de ese producto de trabajo. Eso es un tema más de calidad. Pero entonces aquí, pues sí, tenemos que comprender que la delegación, que delegar por delegar no es el tema aquí. Aquí no se delega generando instrucciones a alguien sin saber realmente si está en competencia o en condiciones de hacerlo. Entonces, pues los supervisores delegaban más autoridad, ejercían una supervisión más flexible y mostraban interés por la vida personal y bienestar de sus subordinados. Bueno, y eso es un poco el tema que hablábamos la vez pasada, donde les comentaba que pues sí, nos debe de preocupar dos cosas: la integridad y la dignidad de las personas. Eso es lo que más nos debe de preocupar. No podemos caer en el ámbito del chantaje emocional, del chantaje personal, no, pero lo que sí nosotros debemos de tener claro es que lo que la gente cobra es la dignidad. Lo que uno cobra por su trabajo es su dignidad. Lo que una organización cobra a sus clientes es su dignidad, ¿no? Más allá del servicio, eso lo tenemos que ver como algo digno de ser. ¿Y por qué debe ser digno? Porque lo estamos haciendo de manera ética, profesional, honesta, etc. Entonces, las personas cobran por su dignidad, porque es lo que anteponen en el trabajo. Entonces, a las personas hay que tratarlas con dignidad, de manera integral, y esa es la forma de poderles apoyar. Imagínense ustedes que yo le digo a una persona que necesito que se quede toda la noche, le aviso a las 7, 8 de la noche, que se quede toda la noche. Cualquier semejanza con la realidad pues va a ser mera coincidencia, pero imagínense que le digo a una persona que por favor se quede toda la noche a hacer un trabajo que me acaban de solicitar y que tengo que presentar yo a la dirección.
mañana. La persona, pues, con el entusiasmo me dice que lo va a hacer, se queda toda la noche. Yo, en su integral, me encargo de llevarle, comprarle, pues, comida para que cene, encargar que la transporten a su domicilio a la madrugada en la que haya terminado, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasa el día, yo me voy a dormir tranquilamente, regreso al otro día, veo a la persona. Esta persona pues ni se fue a dormir, pero me entrega el trabajo solicitado. Yo veo el trabajo, me voy a la presentación, regreso y le digo, oye, estuvo fantástico, muchas gracias, pues qué padre, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y me aplaudieron y yo les dije que tú me habías ayudado a hacerlo. Bueno, ahí le estamos dando todo también su coparticipación y no nos estamos quedando con medallas que no nos tocan. Pero inmediatamente después le digo, estuvo tan bien hecho que los próximos 3 los vas a hacer tú. Y en ese momento, pues eso que era para la persona un elogio, tal vez lo puede ver como un castigo. Y de repente castigamos, como yo decía en la sesión anterior, la eficiencia y premiamos la ineficiencia. Y en ese es un tema que hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de cosas desgastan al espíritu de grupo y van mancillando la dignidad de las personas. Y es por ahí donde hay que tener cuidado. La persona, más allá de su profesionalismo, decir lo voy a hacer porque estoy trabajando, estoy comprometido a la organización, invariablemente va a sentir un golpazo. Porque va a pensar que me estoy aprovechando de ella o de él para que haga el trabajo por lo bien que lo ha hecho. Y si yo le hubiera dicho, oye, está muy bien, los próximos 3 te voy a pedir que me apoyes haciéndolos tú, pero ahora sí requiero que escojas a 1 o 2 de los compañeros para que te ayuden y después ellos también lo puedan hacer. Bueno, ahí yo creo que es un mejor reconocimiento. De todas maneras le estoy diciendo que lo va a hacer, pero la forma en manejar en la situación es diferente. En la segunda oportunidad le estoy explicando que lo va a hacer, pero que ahora va a instruir y a enseñar a los demás para que el día de mañana los demás sean también los que se responsabilicen de esa actividad y se queden. La persona va a decir, va a sentar, va a asumir que, bueno, va a llevarse un poco más el desgaste de hacer las actividades, pero por otro lado sabrá que está quedando bien posicionada dentro de la organización, sabrá que está quedando transparente su convicción y su capacidad de compromiso con la empresa, y eso también puede ser muy bien visto y puede ser evaluado favorablemente en próximas decisiones, sobre todo de reasignación de personal. Entonces, eso sí se puede ver, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de tener mucho cuidado al hablar de los supervisores, ¿no? Y de la forma en que, bueno, Likert hablaba de que aquellos que se preocupaban por la gente tenían mejores resultados que pues, los que prácticamente no se preocupaban por ella. Bueno, así pues, Likert concluyó que los supervisores, fíjense bien, que se orientaban hacia un mayor interés por sus subordinados, ¿verdad? Más que por la tarea, eran superiores en productividad que los que obviamente no lo hacían, ¿no? Entonces, aquí habló de que, bueno, algo había en el ambiente que cuando la gente se sentía respetada en su dignidad, respetada en su persona como tal, de forma integral, y prácticamente tenía un sentimiento de satisfacción en su trabajo, pues obviamente la gente era más productiva. Eso es lo que se empieza a distinguir aquí. Al continuar con las investigaciones, ¿verdad? Likert se percató de que ambas dimensiones e intereses por los subordinados e intereses por la tarea son independientes y no excluyentes. Cuando Likert sigue investigando, se da cuenta de que no hay una simetría ni una relación proporcionalmente directa, ¿verdad?, entre el éxito de la productividad basado en un liderazgo orientado más en las personas o el éxito, o el fracaso orientado en un líder basado más en la tarea. Se dio cuenta de que no había una simetría en los polos, que podría ser uno u otro. Es más, se dio cuenta de que había personas que orientados a la tarea también eran muy productivas. Entonces no había una relación proporcionalmente directa entre ambas posiciones, lo cual le llamó la atención. Entonces él aquí pues observa que el tema no nada más tiene que ver con el estilo, porque si el estilo de dirección más humanitario, ¿verdad?, más orientado al ser humano que a la tarea, es el que debería de prevalecer,
¿verdad? Bueno, pues entonces todos nos dedicamos a eso y todas las empresas van a ser altamente productivas, la gente va a estar con un sentimiento de orgullo a su organización y todo va a estar de maravilla, y no es así. Hay muchas empresas en donde el ambiente laboral se estriñe forzosamente en una directriz autocrática, donde lo que importa es el proceso y las tareas y las actividades y no necesariamente el cómo estás hoy. Eso también genera productividad. Entonces todo dependerá del tipo de organización del que obviamente estemos hablando. Aquí pues, en ese sentido, Likert, ¿sí?, concluye que el ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico específico están determinados básicamente por la comunicación y la conducta del líder de los niveles superiores. Entonces Likert dice, bueno, este problema que yo estoy viendo en las organizaciones se debe a dos cosas de entrada directas: la forma en que se comunican los empleados con los subordinados o viceversa, ¿verdad?, y la conducta de los líderes de niveles superiores. ¿Cuál es el comportamiento que ellos tienen? Dicha conducta es la influencia más importante. La capacidad para ejercer esta influencia disminuye a medida que se desciende en la escala de jerarquía. Quiere decir que entre mayor nivel directivo tengamos, la actitud del director, del subdirector, etcétera, tiene mayor influencia en el equipo de trabajo. Y esta influencia directa de trabajo se va desvaneciendo en los niveles más bajos. Por eso se tiene que buscar que la organización mantenga un estilo directivo. Si el estilo del director de la alta dirección ha dado resultados y es productiva, va a buscar que toda la organización se maneje con ese estilo directivo. Habrá excepciones, obviamente la persona sea el puesto, no el puesto a la persona, pero hay un estilo de supervisión directa plasmada en el reglamento, en el marco jurídico o también en los procesos, y esa es la forma en que nosotros podemos orientarnos más a las tareas. De ahí, pues bueno, si la organización funciona bien así, ¿por qué tendríamos que cambiarla, no? Y ahí ya no hay problema. Los niveles subalternos más inferiores o los niveles jerárquicos más inferiores tendrán que acatar el mismo estilo de trabajo, orientarse específicamente a lo mismo de la alta dirección, y entonces la estructura administrativa es homogénea en su estilo directivo, que eso es al final lo que están buscando las organizaciones. Aunado a ello, Likert aquí nos maneja que una compañía, ¿verdad?, a través aquí también de trabajos que hizo con su esposa, nos habla de las condiciones o de los factores que influyen mucho en el estudio del ambiente de las organizaciones. Y entonces Likert lo que comprende es que el flujo de comunicación es muy importante, tanto si es ascendente o descendente. La comunicación fluye de arriba abajo, pero también hay comunicación de abajo hacia arriba. También los mandos inferiores pueden comunicarse hacia los mandos superiores a través de retroalimentar la experiencia. Ellos son los que están en la línea de trabajo, ellos también tienen mucho que decirnos. También las prácticas en la toma de decisiones. Debe haber un código para tomar decisiones, a qué le vamos a dar más valor, y aquí es donde los valores tienen mucho que ver. Si le vamos a dar más valor al personal o más valor al dinero, le vamos a dar más valor al personal o le vamos a dar más valor al trabajo, a la capacidad de dirección. En fin, los valores son el tema relevante aquí. ¿A qué le voy a hacer más caso? El otro es el interés por las personas. ¿Qué tanto me interesa la persona realmente? ¿Me interesa la persona porque va a trabajar, viene y produce y se va? ¿O me interesa que se desarrolle y que el día que se retire de esta organización valga más como profesionista o profesional y pueda buscar mejores alternativas futuras? Eso también es parte de lo que este sistema de Likert descubrió. Otro de los aspectos que influyen mucho en todo el factor de desarrollo de la organización es la influencia en el departamento. ¿Qué tanto influye, verdad, el líder dentro de su equipo de trabajo? Y para eso debemos de recordar lo que dije al inicio, pues debe estar basado en conocimientos, en experiencia, en formación. Por eso de repente hay personas que, aunque tienen muchas competencias, no logran ser los líderes
funcionales de la organización porque adolecen de uno de dos rasgos que los podría convertir en ellos, ¿no? La excelencia tecnológica y bueno, la excelencia tecnológica tiene que ver con la adaptación prácticamente de la organización hacia el entorno tecnológico. Tecnología es todo lo que el hombre hace. Cuando hablemos de excelencia tecnológica, no estamos hablando de equipamiento y de máquinas precisamente. Tecnología es lápiz y pluma. Tecnología es lo que el hombre hace. Entonces, excelencia en tecnología debe de ser, pues, excelencia en todos los procesos y todas las herramientas que el hombre genera para la satisfacción de los resultados de la organización. Y el último tema es motivación. Aunque esos temas de motivación, liderazgo, trabajo de alto rendimiento son temas de habilidades directivas, la motivación sí es importante entenderla. Imaginemos que yo tengo un perro echado a la derecha, está acostado, y yo quiero que se pase al lado izquierdo. Entonces yo le voy a decir al perro, pues, muévete Firulais, y Firulais no se va a mover, no le interesa. Entonces yo le enseño una galleta, o le enseño una rebanada de jamón, una croqueta, algo que le guste. El perro se levanta, me lo toma de la mano y se echa ahora en el lugar que yo quería que se echara, a mi mano izquierda. ¿Lo motivé? Pues muchos me podrán decir que sí lo motivé, porque el perro estaba muy a gusto del lado derecho y yo hice que se pasara del lado izquierdo. Pero yo les diría que no, que eso no es motivación. ¿Quién era el que estaba motivado? Yo era el que estaba motivado, porque yo era el que quería que el perro se pasara de un lado al otro, y yo fui el que provocó que lo hiciera. Busqué una herramienta o algo para que el perro se pudiera levantar, tomarlo y cambiar de lugar. Tuve que utilizar un incentivo para que la conducta se modificara por un instante. Motivar a la gente no implica manipularla ni hacer que la gente haga lo que yo quiero a la hora que yo quiero y porque yo quiero. Motivar a la gente implica la automotivación, ¿sí? Imaginemos que estamos trabajando en una empresa industrial, que nos acaban de hacer un pedido urgente, que tengo todavía la planta laboral conmigo, y les digo, a ver muchachos, pues fíjense que nos acaban de hacer este pedido urgente, lo tenemos que entregar mañana a las 10 de la mañana, eso implica que nos tenemos que quedar tiempo extra el día de hoy, casi 3 horas o 4 horas más. Por favor háganlo, yo les prometo doblarles el sueldo 100% íntegro y cubrírselos en la siguiente quincena o en la semana, dependiendo, a todos, ¿sí? Si todos me lo hacen bien, adelante, les voy a traer de cenar y órale. Y ahí está, les voy a pagar el doble. Bueno, la gente igual lo acepta, igual echa ganas, sacamos la producción y la entregamos con el cliente en el horario estipulado. Fantástico, perfecto. Pero ¿qué va a pasar después con la gente? La gente no va a volver a bajar su ritmo de producción. La gente ya no va a estar a ese mismo nivel. ¿Y por qué no va a estar a ese mismo nivel de productividad? Porque ya obtuvo lo que buscaba, ¿no? La condición fue, te doy, ¿verdad?, X cantidad de dinero si tú te quedas, y no nada más te quedas, sino incrementas tu nivel de competencia y entre todos me terminan el pedido. Como todos dijeron que sí, todos se apuraron, se orquestaron, no hubo problemas, lo entregaron y todos recibieron el satisfactor. ¿Ellos se motivaron? Pues no. Yo podría decir que no. No. Porque motivación no es la zanahoria y el garrote. Una persona no puede estar motivado a ratitos a cambio de algo. Eso ya no es motivación. Entonces, una cosa es que la gente... una motivación hubiera sido que les dijera, tenemos un problema. Fíjense que hay que entregar un pedido mañana a las 10 de la mañana y tenemos problemas porque a lo mejor no lo terminamos. Y que la gente les diga, no te preocupes, nosotros lo sacamos adelante y a las 10 lo vas a tener ahí. Pero es que yo no te preocupes, nosotros lo hacemos y a ver cómo nos organizamos. A cambio de nada, esa gente se motivó. Encontraron en el reto y en la responsabilidad la motivación que necesitaban. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí ya después yo les puedo decir, bueno, como lo hicieron y cumplieron, ¿qué creen? Les voy a ofrecer el doble del día o les voy a incrementar un porcentaje adicional a su ingreso semanal o quincenal por el desempeño que tuvieron. Eso no lo van a ver como una condición, no fue una condición de que lo toman para que lo mejoren o te doy el dinero para que incrementes tu nivel de producción. No, lo que ellos hicieron fue comprometerse, sacarlo, y en ese momento no les importó el dinero, no les importó el horario, no les importó que era de noche y las horas extras,
Cuando alguien está motivado, no le importa nada de eso, ni nos preocupa la hora. Ojo con lo que digo. No les preocupa la hora, no les preocupa el tiempo, no les preocupa ni siquiera la carga de trabajo. Es más, les gusta la responsabilidad, ¿sí? Les gusta el reto y lo sacan adelante, pero por convicción propia, por dignidad propia. Entonces, cuando tú perteneces a un grupo, es para trascender, no para estar ahí como uno más, como un objeto gris que no tiene color, que no emana ningún tipo de energía. No, aquí lo que nosotros tenemos que entender es que la motivación es intrínseca, está en nosotros. Si nos gusta nuestro trabajo, nos gusta lo que hacemos, ¿verdad? Estamos en una empresa donde Friedrich Herzberg, perdón, porque yo había dicho Taylor la vez pasada, disculpen, Friedrich Herzberg manifiesta factores de higiene que motivan a la gente, como tener un lugar con mucha luz, un lugar ordenado, limpio, etcétera. Eso ayuda a que te sientas a gusto, pero no te motiva. Simplemente te da una disposición más positiva a la hora de trabajar. Si a eso tú ves que hay un buen ritmo de trabajo, que hay un cumplimiento entre lo que la empresa ofrece y lo que hace, que hay congruencia del líder, porque el líder debe ser congruente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? A pesar de los pesares, bueno, pues entonces estoy a gusto, me identifico con el trabajo que estoy haciendo, estoy orgulloso del trabajo que estoy haciendo, independientemente de que yo nada más esté poniendo la tuerca al tornillo, o independientemente de que yo esté llevando de un sobre a otro, que abra puertas y cierre puertas, no importa lo que hagas, lo haces con mucho orgullo y mucha satisfacción porque estás ahí. Bueno, esa gente está motivada. Cuando a alguien no le preocupa el horario, no le preocupa lo que va a ganar, pues ¿qué creen? Está motivada. Y cuando hay motivación, lo que menos nos interesa es el sueldo, el tiempo extra. Lo hacemos por convicción. Eso es motivación. Entonces la motivación la debemos de encontrar nosotros. No debemos de pensar que me voy a motivar a partir de lo que me van a dar. Porque hoy la gente, y escuchen lo que les voy a decir, porque eso yo lo he visto también en muchos estudiantes, la gente quiere derechos. Todos quieren sus derechos, como una consigna universal conquistada. Toda la gente quiere derechos y más derechos, pero no asumen obligaciones y responsabilidades por igual. Y ahí no estamos siendo parejos. Cuando esto sucede, pues no hay liderazgo ahí. Y no va a surgir ninguna motivación, ¿sí? Nada más estoy ahí por necesidad o por conveniencia. Y en ninguna de las dos yo voy a mejorar. Lo de menos es que esté dañando a la organización o al equipo de trabajo. Yo podré pensar que soy el más inteligente y el más listo porque lo estoy haciendo, pero en realidad no va por ahí. En realidad lo que estoy haciendo es que estoy abusando de mi posición, no estoy evitando crecer, no estoy tomando yo riesgos propios, y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Que el gran perdedor voy a ser yo. ¿Por qué? Pues porque simplemente pienso que por pasármela en mi zona de confort voy a salir airoso, o por mantener relaciones públicas sanas y humanas concordantes con mis superiores, ya la hice. Eso ya no es así, eso ya se acabó. Entonces, pues no, esa persona no va a durar y no va a trascender nunca. No, estamos en grupos donde podamos trascender. Un perdedor se queda en un trabajo donde no ve futuro. Ojo, un perdedor se queda en un trabajo donde no ve futuro. Un triunfador siempre va a ver futuro en cualquier trabajo, ¿no? Un triunfador va a dejar huella donde pasó y se le va a extrañar, y son aspectos en los que mentalmente tenemos que estar bien enfocados, porque eso hace la diferencia entre un profesionista y un profesional, ¿no? Es la diferencia entre un profesional de alguien que no es profesional. Es la forma de pensar, es la actitud y la mentalidad con la que nosotros vemos el mundo, la forma en que nosotros nos entregamos al mundo. No estamos para ver qué recibimos, estamos para ver qué ofrecemos al mundo, y en una organización estamos para dar lo mejor de nosotros a la organización, no esperar a cambio que la organización a ver qué nos va a dar para esto. Cuando vamos a entrar a trabajar decimos, bueno, ¿por qué le interesa entrar a esta empresa? Y lo primero que dice la gente es que aquí hay prestaciones, es que es una empresa que me puede es una empresa líder a nivel nacional, es una empresa donde yo me puedo desarrollar, donde yo puedo crecer, donde tú puedes, ok, donde uno puede muchas cosas, pero en ningún momento escuchamos decir
porque es una organización líder, porque es un gran reto, porque la organización me permite poder demostrar todas mis competencias y mis capacidades, porque vengo a entregar nuestra organización, porque me gusta su ambiente laboral, porque estoy convencido de lo que están haciendo socialmente es suficiente, es vasto, ayudan a la gente. Bueno, hay muchas cosas que decir y eso no se dice. Entonces desde ahí estamos viendo la actitud y la cultura que la gente tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la motivación tiene que ser una emoción sostenible, o sea, que perdure y que debe de cubrir y satisfacer todas las necesidades laborales que yo tengo, de las que yo dispongo para hacer crecer a la organización, ¿no? Si tengo que modificar mi conducta y ser más productivo a cambio de que me van a dar algo, ya no, se acabó, ¿no? Tal vez sí, mejoré, entregué el resultado, pero fue condicionado, fue por conveniencia. Eso es el espíritu que no queremos. Eso no es por dignidad. Y por dignidad no. Ahí no podemos, ahí no va a pasar nada. Ahí nada más tenemos un grupo de oportunistas que se vende al mejor postor o que son gente que nada más le interesa su confort, su bienestar y son egoístas. Eso no va a funcionar. Bueno, eso es parte de lo que es la motivación. Recuerden que vaya adentrado un poco en el tema, ¿sí? Pero ahí vamos a ver. Bueno, en suma, ¿verdad? Likert genera a partir de aquí 4 grandes sistemas, ¿no? En donde dice uno que el sistema de tipo explorador, ¿no? O autoritario, autoritario, donde la gerencia usa el temor y las amenazas como fuente de comunicación, ¿verdad? Hacia los diferentes perfiles, hacia los niveles subordinados, ¿no? Que están socialmente afectados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que este primer estilo de liderazgo es alguien que determina ser autocrático, no acepta cambios, no sugerencias, se hace lo que se dice y si no te parece te me largas, si no te gusta te puedes retirar, a la próxima te corro, entonces si no lo haces te descuento, ¿no? Y si no quieres no te preocupes, mira, aquí tengo 20,000 documentos, bueno, exageré, ¿verdad? Tengo aquí cientos de documentos de perfiles de currículums o en electrónico para que la gente, porque para encontrarte sustituto no eres indispensable. Bueno, pues entonces la gente ahí la estoy atacando psicológicamente y la estoy amedrentando psicológicamente. Eso es un problema y serio. Dentro de las organizaciones eso no debería suceder, pero lo que les dije la vez pasada, si la gente así responde, pues entonces ese va a ser el estilo. La obligación del líder es ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Y el líder tiene que entender que tiene que dar resultados. ¿Cómo? Mediante la situación. Y entonces no hay un estilo único de dirección o un estilo de liderazgo único que sea mejor que todos. El estado ideal, como todos me lo citaron, pues es el ideal, el del 9-9. ¿No? Tanto me importa la tarea como la gente, pero eso depende mucho de la gente. Como yo lo comenté, depende de la madurez del grupo. Y en los estudios de Blake Moulton, ahí sí, yo les podría decir, tienen un libro, ojalá lo consigan, si no, después lo podemos ofrecer, es el de cómo trabajar en equipo de Blake Moulton, este par de científicos sociales, que desarrollan una metodología tipo ambiente laboral para determinar el nivel de madurez de un grupo y sobre ese nivel de madurez comprender estratégicamente cuál es el estilo de dirección que más me conviene. Entonces, inclusive si ustedes tienen subordinados y ven que el estilo con el cual al inicio les funcionaba y eran productivos se desgasta y la gente ya no les hace caso, lo van a cambiar. Entonces el estilo directivo se ajusta de acuerdo a las necesidades del grupo, de acuerdo a las exigencias del momento y de acuerdo prácticamente a la madurez del grupo. Hay situaciones que no se ponen en juego y se tiene que cumplir fehacientemente la instrucción. Hay situaciones que permiten, ¿verdad?, flexibilidad en la disposición, en la retroalimentación, en la ejecución, pero eso dependerá del momento. Entonces, Likert determina que encuentra 4 diferentes estilos para generar productividad. El primero es ¿no? El explotador autócrata. El segundo es el autoritario benevolente, donde la gerencia usa la recompensa, hay actitudes de servilismo hacia los jefes. Pues sí, si me ayudas, ¿verdad?,
te voy a dar un día de descanso. Si tú me echas la mano, te voy a beneficiar con esto, con aquello. Ese es autoritario, pero menos duro, ¿no? De entrada no tendríamos que ofrecerle nada a nadie. No le podemos estar dando dinero a la gente como premios por puntualidad cuando su obligación es llegar puntual. Y ahí es donde yo podría cuestionar el ciclo de Deming. ¿Por qué le tienes en el premio Deming o en el ciclo Deming de calidad? ¿Por qué le tienes que dar a la gente un bono de productividad por llegar puntual, si su obligación es llegar puntual? O sea, ahí es donde yo siento que está transgiversada la situación. Pero este autoritario benevolente lo puede hacer, ¿verdad? Porque a cambio de esa herramienta, él mantiene a la gente haciendo lo que él necesita o dispone. Por eso aquí habla de este tipo de influencia. El tercer sistema, pues es el tipo consultivo, ¿no? Donde la gerencia pues usa recompensas y castigos ocasionales, se busca algo de involucración, la comunicación es en ambos sentidos, pero aquí la parte importante es que la comunicación hacia arriba, ¿verdad? Es decir, hacia los superiores, ¿verdad? Distinta o dista mucho pues de lo que el jefe quiere oír, se da en las cantidades limitadas y solamente con cautela. Quiere decir, pues sí, en este tipo de consultivo yo le consulto a la gente, ¿verdad? La gente puede participar, puede opinar, pero no todo voy a hacer caso. La retroalimentación debe de ser muy cautelosa y les voy a explicar por qué. Imaginemos que yo le digo a la gente, tenemos un problema, necesitamos un equipo especial para sacar la producción o sacar el servicio que nos están pidiendo. La gente, a ver, váyanse, averigüen y me traen su propuesta. Llega la gente y te dice, pues aquí está la propuesta, mira, si compramos esta máquina de $1,000,000, las vamos a hacer. No, yo les diría, no tengo $1,000,000, imposible, olvídenlo, tienen que buscar otra alternativa. La gente se va a ir y se va a enojar y va a mentar madres, pero al rato va a regresar y va a decir, mira, ya logramos que con $100,000 arreglemos la bronca. Fíjense, ya cambió. De la primera propuesta de $1,000,000 pasó a 100,000. Sigo siendo participativo, pero entiendo muy bien cuál es mi regla. Y entiendo que no toda la retroalimentación que me van a dar va a ser la que yo quiero escuchar. Por eso a veces nosotros nos comunicamos con los jefes y pareciera que los jefes no nos pelan. Bueno, es que tal vez están escuchando, pero no es realmente por ahí lo que ellos buscan. No nos han dicho todo y tienen una responsabilidad que asumir. No nos toca a nosotros criticarlos, nos toca apoyarlos. Entonces, eso es una actitud diferente, ¿sí? Y bueno, pues eso es parte de este modelo de influencia moderada llamado pues el consultivo, que también pues de alguna forma es en cierta forma se hace lo que él tiene que decir, en este caso el líder. El otro es el de tipo grupal, ¿no? La gerencia otorga recompensas económicas y hace uso total de la participación grupal. Y bueno, este es muy bueno, este es prácticamente el participativo 9-9. ¿Por qué? Porque la gente que lo saca a uno del problema en una empresa es la gente de batalla, la gente que está en la línea de operación. El líder que está en su oficina, escondido, alejado de la realidad, del contexto, de la operación, del mercado, pues no va a tener gran interdisciplinaridad, una gran visión para resolver problemas. Muchas veces, para resolver el problema, la respuesta está en el personal. El personal que está directamente con la bronca, y con ellos te tienes que acercar. Entonces, aquí es muy importante compartir el liderazgo. Imaginemos que llegara mi mejor cliente con una exigencia industrial, una mejora a mi equipo, una mejora a mi producto, y yo no sé qué decirle en ese momento, pero le llamo a las personas de operación de planta que trabajan en ese producto y lo siento hablar con mi cliente, y yo me retirara de la conversación o de la negociación. Ahí estoy dejando en manos de los empleados la responsabilidad de la empresa. Ellos entienden cuál es el juego, este es el cliente, requiere esto, ustedes se pueden comprometer o no. Yo gano dos cosas. Una, que el cliente entiende que se entrevistó con los que hacen el producto más que con el director, y que los que hacen el producto son ellos los que dan las soluciones y son los que se van a comprometer. Y los empleados entendieron que el cliente es con el que hablaron y su compromiso ya es con él, su compromiso no es conmigo, ya tiene rostro y es el cliente, y eso genera que los resultados se puedan dar. En Estados Unidos, la Universidad de California tenía varios proveedores médicos, varios, y tenía problemas de desabasto.
de falta de suministro, problemas de cadena de suministro, logísticos y más. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue, una empresa le ofreció hacerse cargo de todos los suministros médicos del hospital de la Universidad de Los Ángeles, de la UCLA, que es muy grande. Ellos le ofrecieron un sistema, obviamente, de gestión de inventarios y, por supuesto, una persona ahí, empleada por la comercializadora, pero a disposición del hospital para que ahí mismo estuviera checando existencias e inventarios. ¿No? Pero nada más, eso fue fantástico y eso les ayudó, pero no fue nada más ahí. En el área de terapia intensiva de infantes, de recién nacidos, de bebés, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo nada más que estoy dando. La persona que se dedicaba en la comercializadora a empacar los catetes para bebés, imagínense el catetito, ¿verdad? Pues lo llevaron al hospital y lo tuvieron unas horas observando el área de cuidados intensivos a bebés. Cuando el empleado sale, le preguntan qué siente, qué pasó por su cabeza. Y él entendió que ahora que cada vez que tenga que empacar un catete de este tipo, entiende, ¿verdad?, para quién es. Se queda con la imagen de los bebés y comprende la importancia que tiene hacer bien su trabajo, aún fuera en el almacén. Y ese tipo de sensibilidad lo hicieron con todos los empleados en las diferentes áreas donde podían contribuir. Entonces imagínense que la comercializadora lo que logró fue que sus empleados asumieran que su cliente tenía rostro, tenía cara, y le habían en ellos despertado la gran necesidad de que ellos hicieran bien su trabajo. Ese es un ejemplo de participación. Así es como se logra, ¿no? Y de repente el director se tiene que echar para atrás, no tiene que brillar todo el tiempo, no es la lumbrera, no es funcionalmente lo correcto es dejar que el equipo trabaje. Ya sabemos que el equipo va a tener imperfecciones, ya sabemos que el equipo está en proceso de madurez, ya sabemos que el equipo no siempre va a trabajar de la mejor forma, pero es un proceso de aprendizaje que se tiene que dar, ¿no? Y eso es importante para que la gente crezca, la organización madure, el cliente se satisfaga correctamente y la estructura administrativa se desarrolle. Ese es el parte del estilo de liderazgo que tenemos. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles? La gente, el grupo de personas. Si las personas son maduras, lo van a tomar. Si las personas no son maduras para trabajar con ese tipo de responsabilidades, no va a funcionar. Entonces, eso es parte importante de esto. En general, los gerentes altamente productivos, determina Likert, son aquellos que han integrado a su personal en grupos efectivos. Y aquí hablamos de un término que no había yo manifestado. ¿Cuál es? El de la efectividad. Recordarán que les dije, aguas, tenemos dos conceptos: eficiencia, que tiene que hablar del desempeño de las personas, y eficacia, que tiene que ver con el desempeño de los métodos, el buen uso de los métodos, procesos, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo soy apto para manejar el equipamiento, el equipo. Bueno, aquí hablamos de efectividad, y eso lo habla el señor Reading en un estudio posterior, donde habla de que lo que busca la organización es la efectividad, y la efectividad es la suma de la eficiencia y la eficacia. Así de fácil. Si yo tengo buena eficacia porque hago buen uso de todo el equipamiento, de los procesos y soy eficiente porque genero un buen desempeño y optimizo los recursos, entonces soy efectivo. Y lo que buscamos hoy en día es una organización altamente efectiva, grupos de trabajo efectivos, personal efectivo. Entonces aquí obviamente estamos hablando de grupos efectivos. Entonces se requiere que para que las empresas se puedan mejorar su productividad, se buscan personas que tengan un gran nivel de eficiencia y de eficacia. Entonces, ahí estamos hablando de que deben de ser altamente efectivos, ¿no? Cuyos miembros tienen una actitud de cooperación y un alto nivel de satisfacción laboral. Y esa es otra pregunta. Lástima que no lo estoy viendo, pero tristemente mucha gente nunca levanta la mano cuando le dices, ¿realmente estás orgulloso de lo que haces? Y mucha gente no levanta la mano, tristemente. Porque siempre están buscando o están pensando en un estado ideal mejor que el que tienen, sin pensar en el que está peor que de nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo puedes
tomar a un grupo y llevarlo a altos niveles de productividad y hacerlo crecer por muchas oportunidades que le des, si no está con ese sentido de pertenencia, si no está orgulloso de lo que hace? San Mateo Atenco, ustedes lo conocen, el pueblo cerca de Toluca, por ser un gran productor zapatero. Hubo un estudio, San Mateo Atenco, pues artesanal, hacía zapato. Cuando hace cerca de 15 años, 16 años, les llevaron máquinas que fabricaban zapato y que ellos les aligeraba la carga laboral o el tiempo de trabajo y pues les permitía sacar más producción en serie. La gran revelación fue que con el tiempo la gente dejó de ser productiva. Cuando se hace el estudio, uno detecta que el problema es que ellos no les gustaban las máquinas, porque habían perdido el sentimiento de su orgullo. Lo que a ellos les enorgullecía era el producto, el zapato que ellos hacían a mano, artesanal, con calidad, y que se vendía. Ese era lo que a ellos les llamaba la atención. No vieron a mal tener una herramienta, un equipo que les ayudara a generar una producción más acelerada y más rápida. Pero el problema es que pasaron de ser artesanales, artistas, creativos, simplemente a apretabotones, y eso es lo que no les gustó. ¿Qué debieron de haber hecho? Bueno, pues se tuvo que trabajar con ellos, sensibilizarlos, etcétera, etcétera, pero no fue lo mismo ya para ellos. Cuando la gente no tiene esa satisfacción y orgullo en su trabajo, deja mucho que desear. Va a encontrar siempre pretextos para llegar tarde, motivos para no comprometerse, la culpa siempre la tiene un tercero. Ese tipo de gente puede llegar a ser muy negativa y muy tóxica en una organización, y de repente esa gente te puede echar a perder un grupo de trabajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros en no ser, primero, parte de ese tipo de gente, y dos, no permitir que esa gente surja en los grupos de trabajo. Al contrario, hay que animar a los equipos y a los grupos a que no se despierte ese tipo de emociones, porque son tan dañinas y tóxicas que prácticamente minan a los demás. El sentir satisfacción y orgullo por el trabajo es porque acepto la responsabilidad que tengo. Si yo me contraté de limpiador de servicios generales y me está tocando barrer, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Y si me toca el día de mañana pararme ante un foro y dar una conferencia, aunque yo no sea conferencista, pues trataré de hacerlo lo mejor posible, pero que no voy a dejar, ¿verdad?, por falta de empatía, por negligencia, etcétera, pues ningún rasgo de cadencia en aras de no cumplir con mi objetivo primordial, que es hacer bien las cosas. Por eso se habla mucho de los 4 fundamentos de la calidad: hacer las cosas bien desde la primera vez, los 0 defectos, cumplir los requisitos del cliente el 100% de las veces, el 100% del tiempo, que eso es lo que tenemos que perfeccionar día con día, buscar la administración preventiva y obviamente los costos de calidad, el costo por hacerlo bien o el costo por hacerlo mal. Y mucha gente de repente hace las cosas mal y de repente tiene que volver a hacer el trabajo, y ya hubo un reproceso, doble nómina, doble uso de recursos, o necesita que alguien de su equipo tenga que volver a ser parte del trabajo porque yo fallé cuando lo tenía que hacer, y parte de mi equipo no tiene la culpa, pero sin embargo me va a tener que apoyar, y para entonces tendrá que repetir algunas actividades o tareas que ya había desarrollado. Entonces ese es el tipo de aspectos que nosotros no nos debemos de permitir. Cuando la gente está orgullosa y satisfecha, pues es porque está convencida y plenamente orientada en lo que está haciendo. De entrada la gente entró a la organización, no la organización fue y la sacó de su casa para contratarla. Entonces las personas deben de tener una alta disposición para asumir responsabilidades y dar resultados de gestión en la organización. Pero si es obligación de la organización buscar un estilo directivo, hasta donde hemos visto, ¿verdad?, herramientas que dignifiquen la presencia de las personas en la organización y que sean tratados con dignidad como personas, como seres humanos, y que en esa convivalencia pues prácticamente se generen los resultados esperados. Por eso es muy importante erradicar la resistencia al cambio, que eso ya después lo platicaremos con alguna técnica, pero al final eso es lo que se busca. Bueno, regresando al slide, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que haya satisfacción laboral y que la gente esté contenta. Pero hay excepciones. Fíjense, los gerentes rudos, técnicamente competentes, centrados en el trabajo, pueden lograr alta productividad. Y entonces lo que el Iker me enseña
al igual que Blake y Moulton, es que pues prácticamente no hay una correlación directa entre orientado a la tarea y a las personas o tanta importancia a las personas me hace más productiva la empresa. No. También una empresa orientada a la tarea, una empresa que está enfocada en el resultado, también es productiva. Y eso viene a demostrar que esto depende más de un aspecto situacional, un aspecto cultural o subcultural o de grupos dentro de la organización, el estilo. Hay gente que llega a trabajar con toda la pila puesta, empieza a destacar y ¿qué es lo que le dicen sus compañeros? Shh, ven acá, ven acá, ven acá. Bájale, vas a pagar primero el derecho de piso, vamos a irnos allá a chupar para que te lleves bien con nosotros, pero ya no le eches tanto trabajo, no lo hagas tan bien, nos estás echando a perder a los demás, ¿no? Llévatela tranquila, nada más nos estás exhibiendo, te estás apurando y nos haces ver a los demás lentos y que no estamos dando resultados. Tranquilo, vamos a trabajar bien, quiero que vas a compaginar bien con nosotros y vas a ver que nos vamos a llevar bien. ¿Qué le estamos haciendo? Lo estamos adiestrando, lo estamos prácticamente doctrinando a que tenga un comportamiento y un desempeño como el grupo quiere que sea, no como se le solicitó cuando entró a la organización. Si no escucha, no hace caso, ya se volteó el grupo contra él y entonces le van a hacer la vida de cuadritos, ¿no? Va a tener muchos problemas porque no va a poder. Y si está alejado el director de esa situación, pues prácticamente no va a sentir su apoyo y ese gran empleado va a terminar por perderse. Y así pasa en muchas organizaciones y todo producto de una subcultura que no está bien manejada. Esos aspectos tan sencillos pues nos hablan de muchos aspectos. Los miembros de unidades cuyos supervisores usan estos métodos de alta presión son susceptibles de tener actitudes desfavorables hacia el trabajo y niveles de desperdicio excesivamente altos, que también es la otra parte. Si yo me manejo con ese estilo, cuando la gente es madura y sí tiene el compromiso a flor de piel, entonces el exceso de autoridad y de robotizar los procesos y de robotizar a la gente su comportamiento y actitud, lejos de generar productividad, me va a generar falta de productividad y me va a ocasionar un mal ambiente laboral. Y va a haber entonces líderes del grupo por carisma que van a empezar a manifestar su inconformidad y contagiar a los demás. Y entonces ahí se generan la grilla, los golpes, los pleitos y estamos más enfocados en la cultura y en el qué está pasando entre los miembros del grupo que en el dar el resultado y el objetivo de la organización. Entonces es el mismo director, pero es su forma de gestionar es lo que lo va a hacer tener éxito o no por el nivel de grupo. Entonces una obligación de los líderes es determinar y entender qué tipo de cultura tiene su equipo de trabajo. ¿Sí? Es como en una institución educativa, cada grupo es diferente y tardas en conocerlo, pero cada grupo es distinto, tiene su propia cultura y de repente ustedes lo saben bien, hay gente que estudia un área de humanidades, otros un área de ingeniería, otros un área de abogados y tienen perfiles diferentes y se comportan diferentes, pero todos tenemos que aprender a convivir en esa pluralidad. Ese es el tema de aquí de la organización. La organización converge muchas personas, cada una con su propia cultura, que tiene que desaprender. Es el concepto que ustedes ya por ahí están ya leyendo, tiene que desaprender para luego poder reaprender la nueva cultura laboral, algo que tenemos que manejar. Y la gente se va distorsionando conforme pasa el tiempo. Una observación más, ¿no? Es que este tipo de dirección tiene mayor rotación de empleados y más conflictos con la gerencia. Y la mayor rotación implica pérdida, muy fuerte, porque implica pues mayor gasto en la contratación de nuevos miembros, la pérdida de la capacitación, la curva de experiencia, etc. Pero hay organizaciones que privilegian la rotación de personal. Si la rotación es planeada, ¿sí? Y es una rotación para mantener habilidades, es diferente. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues una de las cosas que son importantes y que yo en mi vida empresarial la he desarrollado, es que toda la gente aprenda todo lo que se tiene que hacer dentro de la organización. Es decir, si tengo una persona en el área de producción, que aprenda todos los puestos del área. ¿Para qué? Para que esté orientada y sensibilizada en todas las necesidades de cada puesto y en la forma y en que se tiene que ejecutar y en los requerimientos de personalidad que necesitas tener ahí. Pero ¿qué hago? Bueno, pues agarra su puesto, trabaja ahí, pues un mes, 2, 3, 4, 5 meses y después un día a la semana lo mando a trabajar a otra área a otro puesto pues dentro de la misma área.
Y así sucesivamente hago control personal. ¿Qué es lo que voy a lograr? Uno, que mantengan las habilidades ya adquiridas. Y dos, que sean capaces de operar cualquiera de las diferentes actividades que el área demande. Eso genera integración, eso me da rentabilidad en los procesos y me mantiene a la gente capaz de poder generar cualquier trabajo en cualquier momento. Pero para que logre eso necesitamos que la gente esté convencida del proyecto, convencida de la forma de progresar y por supuesto que no estén pensando en tantos conflictos ni en tantas resistencias. El otro tema aquí es que el líder deberá siempre adaptar su comportamiento para tomar en cuenta a la gente que dirige. Y aquí sí, ¿no? Yo tengo un estilo de forma de ser, con ese me caso, lo puedo tropicalizar, pero indefinidamente tengo una forma de manejarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venderle el estilo de dirección al equipo de trabajo. Hablarles de la forma en que se trabaja y veremos qué puede pasar. Pero sí tengo la obligación de conocer al personal. Por eso muchas veces llega un director al área y empieza a entrevistar uno por uno a todos los miembros del equipo. ¿Para qué? Para saber quién es, cómo vive, a qué se dedica. Y entonces uno empieza a determinar el estilo de vida de la gente. Uno ve riesgos en algunos estilos de vida y uno ve mejores condiciones de estabilidad y de sostenibilidad en el trabajo a partir de otros perfiles de comportamiento. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos al personal, ¿sí? Y como pueden ver, aquí, ¿no? Aparecen estudios, para esto aparecen los estudios de Douglas MacGregor, en donde te dice, bueno, es que hay gente que tiene predisposición a trabajar, tiene creatividad, tiene iniciativa. Bueno, pues la gente le gusta el éxito, prosperar. Bueno, esa gente cae dentro de la teoría Y de Douglas MacGregor. Pero hay gente que no, hay gente que su condición es ser seguidora, yo hago el trabajo que tú me digas, no me muevo de aquí, soy temeroso, ya es su condición natural. Entonces esa gente va al representante de la teoría X. Como podemos ver, una vez que el estilo de dirección está establecido y que yo entiendo que necesito estudiar a mi grupo de personal que trabaja conmigo, pues tengo que ubicar quién es Y y quién es X, o cuál es el comportamiento y cuál es la cultura de trabajo que está ahí. ¿Qué tengo que hacer? Incidir en que esa cultura se convierta a la que sea favorable para la organización y donde mi estilo directivo prevalezca o pueda mejorarse. Entonces, por ahí empieza ya la necesidad de mejorar el desempeño. Si una organización experimenta problemas de ventas, problemas de indisciplina, problemas de quejas de servicio, de clientes, etc., tenemos que primero entender cuál es el nivel de la queja o si es realmente imputable a la organización o es un capricho del cliente, porque el cliente no siempre tiene la razón. Si esto es así, entonces, bueno, tengo yo que ser cauteloso en ver cómo estoy manejando la cultura interna. Cuando el problema sí es mayor y cuando los resultados no son satisfactorios hacia afuera, entonces sí me veo en la necesidad de buscar cómo incrementar la productividad, cómo mejorar el nivel de servicio, cómo volver a reintegrar al equipo de trabajo, y ahí es donde aparece el DO. Ahí es donde aparece ya este tema, todo esto que estamos hablando, donde le tengo que dar vida a las teorías, donde tengo que hacer una herramienta práctica para entender la cultura organizacional, hacer el diagnóstico y ver cuál es el ambiente laboral que hay aquí, qué afecta, qué no afecta y qué futuro me viene como organización. ¿Cuál va a ser el dilema? Imagínense ahorita una empresa con problemas económicos y de integración de grupos, y ahorita con el problema de la contingencia que tenemos, imagínense cuando termine el problema, que viene lo peor, que es la reintegración y que es la cuenta de daños. Pues imagínense esa empresa cómo va a terminar, pues muy mal. Entonces hay que ver cómo vamos a trabajar la parte social, el proceso social de la organización, para que también tenga una sanación, ¿verdad?, de cultural de trabajo, y no se nos caiga el ámbito laboral, no se nos caiga de alguna forma también el desempeño. Obligar a la gente de repente a un método y a una forma no es conveniente. No es conveniente si encuentras la forma de satisfacer a la gente en sus demandas, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones y te den el resultado que quieres. Ese es un estilo de liderazgo. Pero si tú le das la oportunidad a esa gente y la gente no lo aprovecha,
te está pidiendo que lo hagas de la forma A y la forma A la ignoraron como tú lo hiciste, porque así te lo pidieron y no te pelaron, no lo están haciendo, al contrario, ya empezaron a quejarse, pues entonces no te queda otra más que volverte más autoritario, decir, se va a hacer así y el que está, está y el que no está, no está. Y entonces ahí otros van a decir, qué mala onda es el director o el gerente o mi jefe, ya cambió la postura, no le interesa nuestra posición. Bueno, entonces ahí no les podemos dar gusto a todos. Por eso hablo de que lo más importante ahí es entender cuál es la cultura de grupo. Si un director llega nuevo a una empresa y se enfrenta al grupo de trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Al principio no puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es conocer a la gente. Conocer los retos, conocer cómo se trabaja, con qué presión trabaja el área, si el área que está bajo tanta presión laboral es por ella misma o es por cuellos de botella de otras áreas de trabajo. Hay que entender el contexto en suma para poder comprender integralmente la situación y entender a la gente. En mucho tendrá razón y en muchas no. Y entonces tú tendrás que buscar, ¿verdad?, cómo generas un ambiente sano y cómo puedes inyectarle tu estilo de liderazgo, el que creas que funcione para que la empresa se vuelva altamente productiva. ¿Sí? Si tú eres muy paternalista, está bien, pero si en ese momento tienes que ser autócrata, lo tendrás que ser. Entonces uno tiene que jugar el rol que tiene que jugar de manera situacional. Por eso el liderazgo es situacional. Inclusive, por ahí hay un libro que les recomiendo que se llama El líder sin cargo. Y este libro te habla de que los líderes se forman desde adentro y desde los mandos subalternos, desde los subordinados. No requieres tener un puesto para ser un líder. Un líder es un provocador, es un agente de cambio. Un líder es alguien que transforma la organización. Y si se dan cuenta, son palabras que incluyen al DO. Y si se dan cuenta, son palabras que incluyen lo que es un administrador, ¿no? En las carreras administrativas, de dirección de empresas, etcétera, etcétera, ustedes lo que se logra es que sean gente generadora de cambio, y eso es lo que estamos viendo en esta materia. Gente que pueda hacer el cambio, que tenga la capacidad de entender el fenómeno y cambiarlo. Entonces se está viendo este tipo de teorías y de escuelas para que comprendamos de dónde surge, y surge no por buena onda, surge por la imperiosa necesidad de hacer más productiva la organización. Esa es la realidad, y sobre eso tenemos que sentarnos. Pero aquí es lo importante: ni la empresa es totalmente responsable, ni el jefe es totalmente influyente, ni yo soy totalmente víctima como empleado. No. Aquí nos vamos a quitar los roles o las etiquetas, perdón, y lo que tenemos que hacer es entender, primero, antes que otra cosa, que yo me debo a la organización y que debo de dar lo mejor que tengo, en donde esté, en cualquier grupo que pertenezca. Si van a una escuela de danza, si van a una actividad extraacadémica, lo que sea, van a mejorar ahí, van a ser influenciadores positivamente, no generadores de problemas ni de críticas, porque entonces no crecemos. Entonces hay que comprender un poco esto. Tienen que sentir que ustedes son los líderes actualmente y que ustedes tienen que provocar el cambio para mejorar el desempeño dentro de su área de trabajo. Así de simple es el tema. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Espero que les guste este video y pues nos vemos otra sesión. No sé si en vivo o por esta misma forma, pero ahí nos vamos, ahí nos iremos, pues... Bueno, ahí estaremos llevando las sesiones de esta forma y ojalá logremos el éxito. Gracias y buenas noches. Tardes, perdón.